Los caballeros templarios se enorgullecían de ser frailes y soldados a la vez. Hábiles con la espada y con la lanza, se convirtieron en respetados guerreros. Ningún tipo de contacto con las mujeres, ni siquiera abrazar a sus madres ni a sus hermanas. Para algunos fueron cristianos modélicos dedicados a la defensa de la cristiandad. Votos de castidad, pobreza y obediencia al Papa. Para otros, soldados de fortuna ávidos de poder. Un montón de gente que vivía de los templarios y vivía para los templarios. Con la península bajo dominio musulmán, su papel fue clave para conquistar territorios y repoblarlos. Tenía una vía de escape del castillo para poder abastecerse y soportar el asedio. Hasta que fueron acusados de ser una secta esotérica y de atesorar indebidamente todo tipo de reliquias. Llegaron a acumular tal cantidad de riquezas que los reyes les pidieran prestado y terminaran debiéndoles dinero, y eso fue el principio de su fin. Jaime II se pateó todo el tesoro de los templarios. Saltamos en el tiempo para conocer algunas de las fortalezas más emblemáticas en las que los templarios dejaron su huella. Ya derrotados, fueron degollados en esta torre. 7 siglos después de su abolición y de haber sido condenados a la hoguera, la Orden del Temple sigue siendo objeto de leyenda y atracción. Bienvenidos a los Pilares del Tiempo, una nueva forma de ver, contemplar y disfrutar de nuestro rico patrimonio. Soy Leonor Martín, soy actriz. Soy Lidia San José y también soy actriz. Pero además soy historiadora. Y yo soy arquitecta. Y juntas vamos a descubrir nuestro patrimonio arquitectónico como hasta ahora nunca se ha mostrado. A principios del siglo XII, después de la Primera Cruzada, 9 caballeros franceses fundan en Tierra Santa una orden religiosa y militar que es conocida como los Pobres Caballeros de Cristo. Después el rey Balduino II les entrega su palacio, conocido como el Templo de Salomón, y a partir de entonces serán conocidos como los Caballeros de la Orden del Temple. Rápidamente se extienden hacia Europa y son una pieza clave en la gestión del territorio. Dar escolta a los peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Esa fue la razón de ser de los caballeros templarios, luchar en las cruzadas de Tierra Santa. La Orden del Temple se extiende también por Europa, desde Francia a Inglaterra, Escocia, Italia o Portugal. A la península ibérica llegan en 1130, apenas 10 años después de su fundación. El castillo de Miravet, en la provincia de Tarragona, se alza a más de 100 metros de altura. Fue un enclave crucial, tanto que se convierte en sede de la orden en las zonas de Cataluña y Aragón. Hola, Josep. Bueno, qué vistas más privilegiadas del Ebro tenemos desde aquí. Sí, precisamente estamos en un enclave estupendo de control de todo el territorio y sobre todo del paso del Ebro en este punto estrecho, y por eso la edificación del castillo en este emplazamiento. Ahora mismo estamos frente a uno de los mejores ejemplos de arquitectura militar templaria, pero ¿por qué? La importancia de Miravet recae en el buen estado de conservación, por la envergadura de la construcción y también cómo nos ha llegado hoy en día. Y precisamente es la forma de construir lo que permitió una buena conservación. ¿Qué podemos destacar de su manera de construir para que haya llegado también hasta nuestros días? Bueno, ellos elaboran toda esta forma de sillares, con estos muros tan altos y gruesos. Además aquí, para darle más envergadura, excavaron la propia montaña, haciendo este foso, donde sacaron material para construir también el propio castillo, y así impiden al enemigo el ataque por esta zona. ¿Y qué se les exigía a los caballeros del Temple para poder entrar en la orden? Bueno, para ser caballero templario, primero ya tenías que ser una persona adulta, y aquellos querían gente que ya estuviera puesta en el mundo de las armas y de la caballería. Después tenían que cumplir los votos de castidad, pobreza y obediencia al Papa, y que no hubieran estado en otra orden religiosa ni militar. Ramón, en el siglo XII Cataluña tenía mucha relación con el condado de la Provenza, eso hace que estuviera influenciada por sus nobles, sus caballeros. ¿Puede que ese sea el motivo de que Cataluña sea uno de los lugares de la península donde hubo más presencia templaria? A través de la Provenza entraba todo el comercio con Tierra Santa y fue de los lugares donde se empezó a saber primero de los templarios. Y el conde Ramón Berenguer III en su lecho de muerte se hizo freire de la orden y eso volvió muy populares a los templarios en Cataluña. Pero en torno a cada freire
había bastante gente. Sí, evidentemente los templarios no podían hacerse cargo de la administración de todo el castillo, ni de todo el término del castillo, y entonces tenían una serie de sirvientes, criados, caballerizos. Se sabe de mujeres que trabajaban como lecheras o como lavanderas en las casas del temple. Había pues un montón de gente que vivía de los templarios y vivía para los templarios. Los templarios levantaron en la tarraconense Miravet un castillo siguiendo el modelo de los monasterios cistercienses del sur de Francia. Castillo que en su periodo de mayor esplendor y poder se convertiría en la sede de la provincia templaria de Cataluña y Aragón. Aprovechando la orografía del terreno, el castillo se asienta sobre la montaña en 2 niveles. Su patio inferior, el espacio más público, donde los templarios establecían relaciones comerciales con los pueblos de la comarca. Y el recinto superior, un espacio privado de los frailes guerreros, al que solo tenían acceso los más allegados a la orden y que se usaba como el claustro de un monasterio, arropando la iglesia como auténtico centro de la vida conventual. Un templo cuyos muros con tan solo 3 ventanales crean un espacio recogido tal y como dictaba la regla templaria. Volviendo al recinto inferior, nos colamos en las caballerizas. Montar a caballo formaba parte del entrenamiento diario de los templarios, y en el campo de batalla, la caballería tenía una posición privilegiada de lucha. Volamos hasta el aljibe del castillo. Esta cisterna, excavada en la roca, se sitúa junto al refectorio, el comedor de la comunidad templaria. La regla primitiva regulaba cada detalle de la alimentación de los templarios, como por ejemplo que respetaran la austeridad, o como en ocasiones, que los freires tuvieran que comer por parejas, para controlarse entre ellos, para evitar que se excedieran en su dieta. La famosa dieta templaria rica y variada, que dicen era uno de los grandes secretos de la longevidad de los monjes guerreros. Estamos ahora entrando en el refectorio, que es una sala fundamental en cualquier monasterio, y entiendo que para los templarios también lo era. Sí, esta es la sala más grande del castillo. Era donde se reunían cada día los caballeros. Uno de ellos leía la Biblia mientras los otros comían. Ahora mismo estamos viendo unas excavaciones que nos están hablando de una posible modificación de este espacio, ¿verdad? En origen, los templarios, esto estaba todo cubierto y hasta el nivel donde estamos nosotros ahora. Y cuando se excavó, ya se había hecho una cata y se había encontrado una de estas bases, ¿no?, de estos pilares, y lo que se descubrió fue que los templarios, cuando empezaron la edificación del castillo, aquí querían construir una sala un poquito más de estilo gótico con columnas centrales. El problema es que falló lo que ellos estaban edificando. Se nota porque en el último pilar ya ni se construye, o sea, ellos mismos cancelan la obra y deciden hacer la sala que vemos hoy en día, con una única nave y una única bóveda de cañón, un poquito apuntadas, aunque no se note a simple vista. Estaba entrando esas características del gótico, ¿no? Sí, es ese momento. Primer momento. ¿Sabemos cómo cuántos templarios podían vivir aquí? Es difícil saberlo exactamente con las fuentes que tenemos, pero habitualmente debía haber entre unos 10 y 12 templarios, la mayoría de ellos sargentos, algún caballero, pero debía ser un caballero veterano que había vuelto de Tierra Santa, donde se requería a los más jóvenes. Y entonces cuando venía el maestre provincial, entonces sí que él traía con él toda su corte y el número de templarios aumentaba. Sabemos que había hermanos guerreros, agricultores, pastores, molineros, pero había también gestores, economistas. Los templarios eran muy escrupulosos con sus presupuestos, con sus cuentas, y entonces necesitaban a gente experta para que las llevara. Tenían freires, sargentos, que eran muy apreciados por sus habilidades contables. Sobre todo eran freires sargentos que habían sido reclutados de las familias comerciales de las ciudades donde pues estas habilidades eran comunes. Pues creo que llega el momento de visitar la iglesia, después de estar en su claustro. Desde la galería de Profundis, los monjes templarios gestionaban todo su territorio. A medida que ganaban poder e influencia, la comunidad se hacía cada vez más rica y numerosa.
Hacia comienzos del siglo XIV, la Orden del Temple atesoraba una red de 870 castillos por todo el occidente cristiano. Solo en la península tenían más de 150. Cada castillo funcionaba como un centro de explotación agropecuaria, donde se recogía buena parte de los bienes que terminaban en Tierra Santa. No es casual que los espacios dedicados al almacenaje de vino, aceite o grano estuvieran bien protegidos, justo debajo de la iglesia y de las salas del comendador. Nos colamos en el granero y llegamos hasta la bodega que históricamente ha sido utilizada como almacén, cuadra e incluso prisión en el siglo XVIII. Toda una fortaleza concebida como un centro de poder que confluye en la iglesia, donde además del culto diario, los templarios trataban los asuntos de la administración de la encomienda y celebraban la ceremonia de incorporación de nuevos miembros a la orden. ¿Cómo era la vestimenta de los templarios? Pues muy sobria. Los freires caballeros eran los miembros de la nobleza y por tanto llevaban una capa blanca y una cruz roja. La capa blanca como símbolo de su pureza, como símbolo de su integridad, y la cruz roja como símbolo de martirio. Y los hermanos sargentos llevaban la capa negra, pero en este caso la capa negra simbolizaba obediencia. Y de hecho ellos tienen una regla, una serie de estatutos que dictan su conducta. Está llena de castigos, es casi como un código de justicia militar. Nadie podía tener privilegios. Si un templario se quejaba de la calidad de su ropa, aún le daban otra peor, para que no se le subieran los humos. ¿Cómo era la vida cotidiana de un templario cuando no estaba en el campo de batalla? Pues muy parecida a la del resto de órdenes religiosos. Ellos pues seguían las horas canónicas, se levantaban muy pronto, todavía de noche, y en las pausas entre estas horas canónicas pues se dedicaban a sus oficios. Los caballeros, los sargentos de armas entrenaban, y los sargentos que se dedicaban a otros quehaceres pues se dedicaban a su profesión. Hacían voto de pobreza, sin embargo la orden tenía mucho dinero. No hay ninguna contradicción, el religioso tiene que ser pobre, pero la orden necesita recursos para realizar su misión. La misión es proteger los santos lugares, defender Jerusalén, y entonces esto requiere mucho dinero, requiere muchos recursos, porque es una empresa armada que se hace al otro lado del Mediterráneo, y esto tiene que haber un flujo constante de dinero, de recursos, de armas, de hombres que tienen que ir para allá. Y aquí tenemos una torre del tesoro, ¿verdad? Sí. Vamos a verla. Muy bien. Esta es la llamada Torre del Tesoro, pero ¿qué importancia tenía para la defensa del castillo? Su función primordial, aparte de la defensa, era que aquí se guardaba, en teoría, el tesoro de los templarios de Miravet. Cuando en 1308 las autoridades reales entraron en Miravet para arrestar a los templarios, encontraron aquí el tesoro, armas caras, libros miniados, una gran cantidad de monedas que fueron confiscados por las autoridades reales y gastadas por el rey Jaime II. Le fue muy bien que los templarios fueran suprimidos. Jaime II se pateó todo el tesoro de los templarios. Y poco se habla de las mujeres templarias, pero a verlas hubo. De hecho, hubo en Cataluña una comendadora. Sí, hubo una pequeña comunidad de monjas templarias que duró muy poco, porque de hecho la regla del temple prohibía que los templarios estuvieran cerca de mujeres. O sea, sí había lavanderas, lecheras, pero lo que no había, las mujeres no combatían. No, se sabe que había criadas que iban cada día a los castillos a trabajar, a las casas templarias, pero las monjas templarias, estas pocas que hubo, simplemente se quedaban en Europa, en las casas de Europa, viviendo una vida de plegaria y de abstinencia. Evidentemente no combatían. A principios del siglo XII, Alfonso I el Batallador, antes de morir sin descendencia por las heridas en el campo de batalla, lega en testamento el reino de Aragón y Pamplona a 3 órdenes religiosas, entre ellas la del Temple. Ese testamento nunca llegó a ejecutarse, pero los templarios, al haber contribuido a las conquistas de Lleida y Fraga, recibieron varios feudos y fortalezas, como esta de Monzón, en Huesca, que se convertiría en la sede principal de la encomienda templaria en la Corona de Aragón.
Buenas, Tere. Bueno, ¿cómo acaba este castillo originalmente musulmán en manos de los templarios? Pues mira, la primera referencia que tenemos del castillo ya data de la Alta Edad Media, de los siglos IX y X. Pero el por qué acaba en manos de los templarios se debe al testamento del rey Alfonso I el Batallador. No tiene herederos, con lo cual su sucesor, su hermano Ramiro II el Monje, deja el gobierno de su reino a su yerno Ramón Berenguer IV y es el que pacta la entrega del castillo de Monzón a la Orden del Temple en la Concordia de Gerona de 1143 para compensar en parte la falta del cumplimiento de sus derechos testamentarios. Pues subimos y lo vamos conociendo. Pues adelante. Cuando los caballeros templarios llegan a Monzón, transforman el castillo existente en una fortaleza-convento más acorde con sus necesidades espirituales. Los freires, o frailes guerreros, necesitaban un lugar donde poder entrenarse como soldados y donde orar como monjes. Desde aquí gobernarían además un vasto territorio compuesto por 28 iglesias y varias poblaciones de la comarca. Además, eran dueños de hornos, molinos, almazaras y lagares, cuya explotación les reportaba cuantiosos beneficios. En torno al patio de armas, los templarios construyeron 5 edificios principales y bajo la fortaleza una red de galerías subterráneas que les permitían la salida a las laderas del monte sobre el que se asienta. Algo indispensable en este tipo de fortificaciones. Gracias a ellas, siglos después de la presencia templaria, 100 soldados franceses resistieron durante 5 meses los ataques de Espozimina durante la Guerra de la Independencia. En su flanco oeste encontramos la sala capitular, que seguramente también cumplía funciones de refectorio o comedor. Desde ella, el maestre de la encomienda de Monzón, la sede principal de la Corona de Aragón, administraba diezmos, repartía tareas y exponía a los monjes a la confesión pública de sus faltas. Además de esta sala capitular y la torre del homenaje, el conjunto se completa con una torre más pequeña, la de Jaime I, los dormitorios, la cárcel y la iglesia de San Nicolás. 5 edificios medievales que surgieron durante la ocupación templaria de la fortaleza entre los siglos XII y XIII, casi 200 años en los que la orden fue dueña y señora de esta comarca aragonesa. Yo te quería preguntar cuál era la relación de la Orden del Temple con la Corona de Aragón. Desde su llegada a Aragón, los templarios contaron con un patrimonio muy importante. También fueron consejeros de varios reyes. Sí, bueno, de hecho fue tan estrecha esta relación entre la Corona y la Orden que se les encargó la educación del que iba a ser luego el futuro rey de Aragón, Jaime I, ¿verdad?, cuando era un niño. Así es. Jaime I era hijo del rey Pedro II y de María de Montpellier. Sí. Y su padre murió en la batalla de Muret cuando Jaime tenía tan solo 5 años. Jaime había quedado prisionero del vencedor de la batalla, Simón de Montfort, y estaba en Francia. Los nobles aragoneses fueron a pedirle al Papa que liberaran al niño y el Papa accedió con la condición de que se lo entregaran en custodia a los templarios, como así lo había solicitado la madre de Jaime antes de morir. Le dieron una excelente educación y formación para la guerra, como así se demostró después con el sobrenombre de Jaime I el Conquistador. Eso es. ¿Podemos ver alguna de esas dependencias? Pues venga, vamos subiendo y vamos directamente a su torre. Jaime I vivió aquí siendo un niño durante 3 años, de los 6 a los 9, y salió de aquí ya siendo rey de Aragón. Y a mí me gustaría saber cómo era la relación de Jaime I con la Orden Templaria una vez sale de aquí. Bueno, pues desde 1214 aquí pasó parte de su infancia bajo la atenta mirada del maestre Guillén de Monrodon y acompañado por su primo Ramón Berenguer V de Provenza. Aquí convocó cortes y tenía tanta confianza en los templarios de Monzón que les encargó custodiar las joyas de su segunda esposa, la reina Violante de Hungría. De hecho, al maestre Guillén de Monrodon luego se lo llevó para formar parte de su consejo real. Tere, lo que hemos visto hasta ahora pertenece a la parte más moderna del castillo, pero esto que tenemos aquí ya es construido por los templarios. Eso es. Esta torre es la cárcel de la encomienda o también conocida como Torre de Jaime I, porque según la tradición es aquí donde se alojó durante los 3 años que estuvo bajo la mirada de los templarios. Pero la lógica nos hace pensar que el rey no iba a estar siendo un niño viviendo en una torre en un extremo del castillo. Lo normal es pensar que estuvo viviendo en la Torre del Homenaje junto al comendador. Claro, en un lugar más seguro también. Un lugar más seguro y más protegido. Es la torre más protegida del castillo. Esta regla que seguían, que era tan estricta desde su fundación, ¿en qué consistía?
Bueno, pues la regla que regía la vida de los primeros caballeros templarios estaba formado por 72 capítulos y estaba redactada en latín, por eso se llama regla primitiva o regla latina, y fue aprobada en el Concilio de Troyes. Era una regla muy estricta. Por ejemplo, no podían tener ningún tipo de contacto con las mujeres, no podían ni siquiera abrazar a sus madres ni a sus hermanas. Ni siquiera. Nada, a ninguna. Si, por ejemplo, cometían alguna falta leve, podía ser un despiste en la oración o no haber obedecido, les podían poner una penitencia suave durante un día. Pero si la falta era grave, por traición o por herejía, podían incluso echarlos de la orden. El patio de armas del oscense Castillo de Monzón fue el patio de juegos y terreno de instrucción militar para el niño que se convertiría en el rey de Aragón, Jaime I, al que llamaron el Conquistador por la destreza que demostró en el campo de batalla. Aunque se conservan partes de las murallas templarias, los muros actuales del castillo fueron reconstruidos durante la Guerra de la Independencia. En el extremo sureste de la explanada se encuentra la Torre de Jaime I, donde, según la tradición, pasó su infancia el futuro monarca. 2 altas y anchas paredes de sillería conforman este pequeño edificio. Esta torre, de planta trapezoidal, sirvió también como cárcel durante el dominio templario, ya que eran los propios caballeros quienes administraban justicia en su territorio. Próxima a la torre se sitúa la iglesia de San Nicolás, de una sola nave, construida con sillares de piedra arenisca, material de la zona que ha sufrido la erosión con el paso del tiempo. Bajo el patio de armas nos encontramos con un espacio extenso y longitudinal, las caballerizas. Este lugar se utilizó como almacén de armas, calabozo y refugio antiaéreo durante la Guerra Civil. La jerarquía templaria era muy clara dentro y fuera del campo de batalla. Su máxima autoridad era el Gran Maestre, y en caso de faltar este, el mariscal le sustituía en la guerra y el senescal en las labores administrativas. Los miembros de la Orden del Temple solo se sentían obligados a rendir cuentas ante el Papa. Las decisiones de los obispos y reyes debían respetarlas, pero no tenían por qué acatarlas. Nos elevamos sobre la explanada para volver a la iglesia de San Nicolás, el lugar de culto de los monjes templarios, para descubrir el pasadizo que se esconde en su subsuelo. Bueno, Leonor, y ahora estamos entrando al templo de San Nicolás, construido también por los templarios. Y fíjate, en los laterales todavía se conservan los sitiales en los que se sentaban para rezar. Ah, o sea, se sentaban en el perímetro del templo. Sí, no en el centro como estamos acostumbrados a ver ahora los bancos en las iglesias, sino en los laterales. Ajá. Y aquí, justo debajo del ábside, está el acceso a uno de esos pasadizos subterráneos del castillo. ¿Qué importancia tenían esas canalizaciones subterráneas en una fortificación como esta? Bueno, en los castillos era casi obligatorio, necesario, el disponer de una entrada-salida oculta a la vista de los enemigos para poder, en caso de asedio, escapar o incluso abastecerse. Aquí en el Castillo de Monzón tenemos 3 subterráneos y aquí en el templo tenemos uno de los más famosos. El pasadizo normalmente está cerrado, pero ¿qué te parece si hacemos una excepción y te animas y bajamos y lo visitamos? Yo encantada. Venga, pues aquí tenemos los cascos. ¿Y se baja por aquí abajo? Sí, ahora mismo abriremos la trampilla. Ah, vale. A ver qué nos encontramos. Yo hace mucho tiempo que no bajo, ¿eh? Ah, sí. Esto no se hace todos los días. A ver. Te ayudo. Bueno, pues vamos a ir bajando y a descubrir las profundidades del castillo. Está directamente excavado en la roca. Sí, a golpe de pico en la roca. ¿Este túnel lo excavaron los templarios o lo heredaron del castillo anterior? Al estar excavado directamente en la roca es muy difícil el datarlo. Entonces no sabemos si es anterior a los templarios o lo hicieron ellos. Lo que sí sabemos es que los templarios tenían una vía de escape del castillo, porque durante el asedio que sufrieron en 1309 los vieron entrar y salir para poder abastecerse y soportar el asedio. Tere, tengo entendido que por uno de estos pasadizos se escapó Jaime I cuando era un niño y se perdió, y la verdad que no me extraña porque esto es como un laberinto, ¿no? Sí, fue en el que se encuentra en el sótano de los dormitorios. Una vez que se dieron cuenta que no estaba el rey en el castillo, sonó la campana de alarma para que todo el mundo saliera en su busca.
Pero la aventura se le acabó a Jaime cuando lo descubrieron unos monjes que vivían en Selwa, es una población al lado de Monzón, lo reconocieron y lo devolvieron inmediatamente otra vez al castillo. ¿Y le castigaron los templarios cuando le trajeron? Pues posiblemente le aplicarían alguna de las faltas, no sé si leve o grave. Vaya, pues yo no quiero que me castiguen, así que no sé si podemos seguir bajando, subimos, ¿qué hacemos? Pues bueno, mucho más ya no podemos bajar, porque aunque en principio el pasadizo llegaba hasta la ciudad, ahora ya está cegado. Así que, ¿qué te parece si subimos ahora hasta la torre del homenaje, hasta la terraza? Claro que sí, venga, un Pues poquito, venga. Mejores vistas desde luego. Sí, pues venga, volvemos a subir. Salimos del pasadizo que parte debajo de la iglesia, tomando perspectiva del resto de cavidades que se esconden en el subsuelo del castillo de Monzón. No es extraño que Jaime I, de niño, intentara huir de la disciplina templaria. Su infancia no fue fácil. De niño sufrió un atentado en la cuna y sus padres murieron cuando él solo tenía 5 años. Fue la protección del Papa Inocencio III la que permitió a Jaime volver para ser educado por los frailes de Monzón. Volamos hasta los dormitorios de los freires, 2 torres que no existían en la fortaleza musulmana original y que los templarios construyeron para la vida conventual. Bajo estas torres sale un segundo pasadizo, protagonista de la travesura del pequeño rey, que se bifurca para doblar las posibilidades de salida del recinto. Uno de sus tramos llegaría, en época templaria, a la acequia del pueblo y el otro directamente al río. Ambos túneles aseguraban el agua y los víveres necesarios para la supervivencia. Las particularidades de la roca sobre la que se enclava el castillo han permitido la excavación de túneles y su conservación a lo largo de los siglos. En la cara norte de la explanada sobre la que se levantó el originario castillo musulmán, hallamos otro pasadizo. Seguramente el más conocido del castillo, el polvorín. Este subterráneo fue construido a mediados del siglo XVIII para guardar pólvora, armas y municiones. Consta de 2 plantas y tiene una profundidad de casi 15 metros. En Monzón, al polvorín también se le conoce como la mina del caracol debido a la forma de su escalera interior. Sobrevolando el patio de armas, llegamos al extremo noroeste, a la torre del homenaje, unida en su parte superior con la sala capitular por un arco de medio punto. Esta torre fue uno de los primeros edificios construidos en la fortificación, probablemente entre los siglos IX y X. Aquí residieron los 21 comendadores que a lo largo de las décadas rigieron desde este castillo un amplio territorio de Aragón. Los templarios estuvieron del orden de 150 años en tierras aragonesas y además de este castillo gestionaron también otros lugares, ¿verdad? Sí, exactamente fueron 166 años y durante todo ese tiempo hubo 20 comendadores que se dedicaban a gestionar todos los recursos que tenían de tierras, de campos, de granjas, de acequias. También se dedicaban a impartir justicia, tenían la jurisdicción plena, tanto la civil como la criminal como la religiosa. Pues yo creo que después de conocer la estancia de estos caballeros templarios en la zona de las tierras de Aragón, ahora toca conocer otro momento clave de la orden, que fue el control y la seguridad del Camino de Santiago. Los templarios llegan a estas tierras del Bierzo a finales del siglo XII para defender este enclave, este Ponsferrata, que era un enclave estratégico en el Camino de Santiago. En esa época se estima que llegaban a Compostela 500.000 de peregrinos cada año procedentes de toda Europa. Sí, porque el Camino de Santiago era una de las 3 principales rutas de peregrinación de la cristiandad, junto a la de Roma y la de Jerusalén. Y nadie mejor que los templarios, los monjes de élite de las cruzadas, para proteger el camino aquí, en Ponferrada. No tengo mucho de templaria, pero conozco su lema. No a nosotros, Señor, sino a la gloria de tu nombre. ¿Alguien me puede abrir? Bueno, Javier, ahora sí que puedo sentir el poder de los templarios. Bienvenida, Lidia, porque has superado la primera prueba. Porque aquí habría como una segunda puerta que también tendrían que superar para poder entrar. El cuerpo de la torre alojaba una puerta
oculta en su interior que se accionaba con unos mecanismos en una cámara superior y que subía y bajaba, y que además estaba protegida a su vez por otros potentes batientes que lo que hacían era acorazar y hacer casi inexpugnable la fortaleza por este flanco. Los templarios llegan aquí porque el rey de León, Fernando II, les cede una antigua fortaleza. ¿Qué misión les asigna? Una doble misión en un emplazamiento de alto valor estratégico entre la meseta y el reino de Galicia. Por tanto, los templarios adquieren aquí una misión de protectores a aquellos que son peregrinos, que caminarán pasando por Ponferrada hasta llegar a la meta espiritual de Santiago, pero además con otra misión, que es una misión política, una misión que hábilmente Fernando II, rey de León, les encomienda para disuadir las aspiraciones expansionistas de los nobles del entorno. Arrancamos desde el icono templario del castillo de Ponferrada, su majestuoso arco de acceso flanqueado por 2 torreones, la única puerta que se conserva de las 3 que llegó a tener. Esta fortificación fue mucho más que un castillo para esta comarca. Era una auténtica ciudad dentro de sus muros. Cuando los templarios lo tomaron, reforzaron la muralla, que conserva su perímetro original desde el siglo XII. Una gigantesca fortaleza de más de 8.000 metros cuadrados, una de las más grandes y complejas del noroeste de España. Protegida por 3 rondas. La ronda alta, la muralla principal o templaria, desde la que se defendería una segunda muralla, la ronda baja. Y en tercer lugar, la ronda del Sil, de menor altura ya que esta zona estaba protegida de manera natural por la escarpada pendiente al río. Una fortificación que son 2, el Palacio Nuevo y este conocido como el Castillo Viejo. Tras la desaparición de la Orden del Temple a comienzos del siglo XIV, el castillo pasó por diferentes dueños, desde el conde de Lemos a los reyes católicos. Nos colamos en la torre del homenaje del Castillo Viejo. En su base dispone de una sala que, según se mire, puede propiciar o impedir el recorrido por la ronda baja. En total hay 64 salas como esta a lo largo de la muralla. En ellas hacían vida las guarniciones de guardia para cortar el paso a cualquier incursión enemiga. Estas torres conectan la ronda alta con la baja, en la que nos colamos para seguir descubriendo esta fortaleza templaria de Ponferrada. Bueno, Fernando, estas murallas imponen, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque piensa que es el resultado de la adición de múltiples torres, múltiples murallas, múltiples recorridos a lo largo de muchos siglos. ¿Y cómo podemos identificar las partes del edificio que hicieron los templarios? Bueno, por una metodología que se llama lectura estratigráfica. Nosotros lo que hacemos es analizamos los distintos tipos de aparejos y vemos, mira, por ejemplo, si te fijas en este muro, tienes este aparejo que es un poco anterior a los templarios, aunque está restaurado, pero que ya tenía bolos. El de los templarios original aparece en esta zona que también tiene bolos. Siempre que veas un bolo redondo, piensa que es de los templarios o anterior a los templarios. Puedes leer las juntas entre un aparejo y otro y saber qué partes hicieron cada uno. Nos va contando las capas de la historia, ¿no? Exacto. ¿Cuántas transformaciones se han dado en este castillo a lo largo del tiempo? Muchísimas. Cuando los templarios dejan el castillo se sucede una guerra de nobles por el control del castillo. Entonces los Castro, por ejemplo, que son los primeros que llegan, hacen esta torre y hacen este muro. Aquello lo reforma el duque de Arjona, aquella torre la hace el conde de Lemos y al final los reyes católicos se hartan de tanta guerrilla, toman el castillo por las armas y construyen su propia torre con el escudo de los reyes católicos. Todas las torres tienen nombre propio y escudos propios. Javier, ¿por qué se asocia el juego de la oca a los templarios? Bueno, pues son muchos los símbolos que se asocian a la orden y en el caso del juego de la oca casi simbólicamente es como el propio Camino de Santiago, que va pasando por diferentes enclaves, por diferentes peligros, como en cierta forma son algunas de las casillas de ese juego. Ese juego al que parece, según la tradición, que sí tenían permitido jugar los monjes de la orden. Porque había muchos juegos que estaba prohibido. Eso es, ni el ajedrez ni los dados. Y aquí tenemos una de las 5 taus, de las insignias que se asociaban a los templarios. ¿Realmente qué significa? Era la última letra del alfabeto hebreo y es una cruz en forma de T, que erróneamente, según la tradición, en muchos casos se ha interpretado como un símbolo templario, pero son en realidad un poderoso amuleto que protegía al peregrino de una temible enfermedad.
lo que en el contexto medieval se llamaba fuego del demonio o fuego de San Antón, que parece que se producía por consumir pan de centeno, que la panificación de los cornezuelos del centeno a través de unos hongos provocaba esa enfermedad tan temida, que además se mostraba con erosiones en la piel que hacía que fueran confinados, claro, ¿no?, en los hospitales, las leproserías, las malaterías, que era donde se confinaba a aquellos que presentaban algunos de esos males. Miren, desde aquí se entiende todo bastante bien. Esto que ves es la muralla templaria. La muralla templaria formaliza el paseo por encima de la muralla, es lo que llamamos ronda alta, claro, y es básicamente el muro templario. Luego la ronda baja se hace porque se construye otro muro que lo construyó el conde de Lemos. Y luego van apareciendo torres y se comunican por puentes, por pasarelas, por arcos, sí, con la muralla alta. Una manera de conectar ambas. Defender desde la ronda alta a la ronda baja y avanzar. Es decir, realmente es una forma de jerarquizar la defensa. Entonces, esto se va generando a lo largo de los siglos, pero inicialmente la muralla principal es esta. Es una muralla principal que conforma el espacio del pueblo. Aquí te tienes que imaginar este espacio lleno de casitas redondas con sus tejados de paja, que aquí se llaman payozas, que han sido una vivienda tradicional incluso hasta el siglo XIX en la zona del Bierzo, y aquí en Ponferrada subsistieron hasta el siglo XV. ¿Qué pasa? Que cuando llega el primer señor que ocupa la ciudad después de los templarios, para defenderse de los vecinos, construye el castillo en esa esquina, que es el Castillo Viejo. Después, cuando llega el señor más importante del siglo XV, que es Pedro Álvarez Osorio, lo que hace es echa a todos los vecinos y llena todo el espacio con sus palacios y sus casas. Pasa de ser un pequeño pueblo, que es el que controla a los templarios, a ser un gran castillo enorme. Volamos por el descomunal patio de armas, tan grande que a principios del siglo XX a alguien se le ocurrió ubicar en él el campo de fútbol de la Ponferradina. Incluso llegaron a derribar para ello partes de la muralla, torres y arcos. Todo por el incipiente deporte rey. Afortunadamente, la movilización de algunos vecinos paró aquel despropósito y poco después, en 1924, consiguieron su declaración como monumento nacional. Llegamos hasta la torre del Duque de Arjona, que junto a la del homenaje completa el Castillo Viejo. El Duque de Arjona fue uno de los hombres más poderosos del Reino de Galicia durante el siglo XIV y quien convirtió este conjunto en el castillo-palacio que hoy conocemos. Con el tiempo, pasó a manos de su dueño más conocido, el primer conde de Lemos, después de que se casara con la heredera del Duque de Arjona, Beatriz de Castro. Nos colamos en su sótano. En la reciente restauración han aparecido abundantes bolas de piedra, munición que podría estar relacionada con la toma del castillo por los reyes católicos a finales del siglo XV. Este sótano nos conduce al patio y desde él a la llamada Torre del Homenaje Viejo, la torre a la que se adosó en el siglo XVI la de los reyes católicos. Ahora estamos llegando a una zona que se construyó justo después de la época de los templarios. Sí, en concreto esa torre la hace Pedro Fernando de Castro, que es el que recibe el castillo cuando los templarios desaparecen. Hay que tener en cuenta que los templarios habían tenido muchos castillos que fueron repartidos entre toda la nobleza cuando la orden desaparece. ¿Y cómo consiguieron amasar tanta fortuna los templarios? Pues fundamentalmente por donaciones. Ellos recibían donaciones del rey, de las rentas de los lugares, porque teóricamente era una orden que luego utilizaba esos recursos en la Guerra Santa, ¿no? Y tengo entendido que también trabajaban con el tema de los préstamos, ¿no? Realmente lo que pasaba con los templarios es que llegaron a acumular tal cantidad de riquezas que era lógico que los reyes les pidieran prestado y terminaran debiéndoles dinero, y eso en el fondo fue el principio de su fin, ¿no? Pues llegamos a una zona en la que se conservan algunos vestigios templarios, unas dependencias que se abrían con este gran arco apuntado, y en torno a este edificio es en el que se encontraba la antigua casa del comendador. Esas dependencias se abrían por este magnífico arco en el que podemos observar algunas de las marcas de canteros. Sí, es verdad que ellos tenían que marcar para después poder cobrar. Eso es. Hoy son las que albergan la magnífica biblioteca templaria. Esta biblioteca guarda uno de los mejores fondos templarios que existen, y de hecho creo que muchos de esos documentos se han encontrado hace relativamente poco. La biblioteca templaria atesora una de las mejores colecciones del mundo de libros facsímiles y algunas fuentes documentales fundamentales para entender la historia de la Orden del Temple.
Se conservan la información que nos permite conocer documentos tan interesantes como este llamado proceso contra los templarios, porque en realidad es el proceso que nos permite comprender cuáles son las acusaciones que se formulan contra 72 caballeros. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, adorar un gato, es decir, adorar al maligno, una cabeza con 3 rostros, o de sodomía y de practicar ritos ocultos como escupir, por ejemplo, al crucificado. Conocemos también cómo finalmente se plantea como sentencia la absolución. No deja de ser curioso porque, como sabemos, poco después serán firmemente condenados y quemados en la hoguera. ¿Y qué significa estos sellos de cera? Los sellos, en este caso, los que corresponden a cada uno de los 3 inquisidores, los 3 cardenales que actúan como fedatarios, como jueces en este proceso. El castillo de Ponferrada es seguramente el único lugar del mundo que reúne facsímiles de los 22 beatos medievales conocidos. Este espacio alberga uno de los mayores archivos templarios de Europa, fondos que no paran de crecer gracias a las aportaciones de coleccionistas y estudiosos. Estamos en el llamado Palacio Nuevo. Será el primer conde de Lemos el que reedifique este palacio sobre los vestigios templarios en la segunda mitad del siglo XV. Es el momento en el que se levantan las salas nobles, propias de un palacio medieval, encima de las dependencias templarias. Llegamos hasta las salas que albergan la exposición permanente Templum Libri, compuesta por más de un centenar de obras. Gran parte de estos libros permanecieron ocultos durante siglos en colecciones privadas, monasterios y museos. Atravesamos la sala de la chimenea o de los hombres buenos, llamada así porque era donde el conde se reunía con sus hombres de confianza. Nuestro escáner nos permite colarnos en lo que durante mucho tiempo se ha considerado la bodega, que fue la antigua capilla templaria dedicada a Santa María del Castillo. Un espacio que hasta hace poco ha permanecido colmatado por escombros, ahora se ha convertido en una inmejorable sala de conciertos por su excepcional acústica. Llegamos hasta el patio, en torno al cual se distribuían en forma de U las principales estancias palaciegas. El castillo de Ponferrada ha sido uno de los principales bastiones de Europa para los templarios. Su huella permanece, a pesar de que su paso por el Bierzo apenas duró 2 siglos antes de que fueran expulsados. Santa María, estrellado día. Esta es la antigua capilla templaria. Es la antigua capilla sobre la que en el siglo XV el conde de Lemos va a construir el bodegón, pero sobre aquellos vestigios. Es una sala que además tiene permite una acústica excepcional. Sí, se está escuchando la música. Estamos escuchando en esa voz de la gran soprano berciana Natalie García. Son experti, son perdoados, Santa María, estrellado día, mostranos día, pera Deus se nos guía. Qué bonito. Desde aquí, claro, se entiende perfectamente que esto era un enclave estratégico porque se podía controlar el río desde aquí arriba. Claro, sí. No solo el río, controlaban los puentes, porque estaba el puente del Sil y hay otro río que entra al Sil por allí, por la otra parte del castillo, que es el Boeza, y había otro puente. Entonces el espacio entre los 2 puentes es el Camino de Santiago que tenía que pasar necesariamente a los pies de la fortaleza. Los templarios, al fin y al cabo, están dando un espacio de tranquilidad, de estabilidad, controlando este castillo durante casi 2 siglos. Lo que pasó fue que se convirtieron en un poder que era independiente de los obispados, independiente de la nobleza gallega o de la nobleza leonesa y castellana, cosa que efectivamente cuando los templarios se van se provoca el caos, ¿no? El caos absoluto. Bueno, pues yo ahora voy a ir hacia el sur, hacia Jerez de los Caballeros, para conocer el terrible final de estos templarios, que no acabó muy bien la cosa. Apenas unas décadas después de entregar Ponferrada a los templarios, el rey de León, Alfonso IX, amplía sus conquistas hacia el sur, más allá del río Guadiana. Una vez más, lo hace con el apoyo de los caballeros del Temple, y en agradecimiento les dona amplios territorios de la Baja Extremadura y les pide que lo defiendan ante posibles réplicas andalusíes, pero también ante los avances de las tropas portuguesas.
Será aquí, en la actual ciudad pacense de Jerez de los Caballeros, donde caigan los últimos templarios. Hola Rogelio, bueno, ¿estamos en Jerez de los Caballeros Templarios o en Jerez de los Caballeros Santiaguistas? La Orden de Santiago estuvo casi 500 años y la Orden del Temple 100. Sí es cierto que los templarios conquistaron esta zona, esta localidad llamada Xerixa en la época andalusí y la transformaron por el nombre de Jerez cerca de Badajoz. La convirtió en la capital del Bailiato, la provincia de los templarios que ocupó todo el suroeste de la provincia de Badajoz, formada por multitud de encomiendas de localidades. Sin embargo, una vez que se entregó el territorio a la Orden de Santiago, multitud de familias nobles se asentaron en Jerez. Y poco después, a principios del siglo XVI, Carlos V le dio un privilegio muy interesante, y era que todo jerezano podía llevar un arma. De tal manera que cualquiera que viniese a Jerez de los Caballeros y viese a un jerezano, lo vería con espadín, y sospecharía o pensaría que era un caballero. Esto hace que desde mediados del siglo XVI sea sustituido el nombre de Jerez cerca de Badajoz por Jerez de los Caballeros. Sin embargo, los templarios también tuvieron aquí un papel importante porque ellos elevan la muralla. Pero además hicieron algo muy importante. Quisieron defender toda la ciudad civil, la Medina, mediante una muralla perimetral que protegía a toda la población con 26 torreones y con 7 puertas. La más característica es esta que estamos, que se llama oficialmente de la Villa, pero que realmente se le conoce comúnmente como la de San Antonio. El trazado del actual Jerez de los Caballeros responde a este entramado defensivo. Para acceder a ella contaba con 7 puertas, de las cuales hoy solo quedan 2. La llegada de la Orden del Temple viene acompañada por una profunda reconstrucción, no solo de la fortaleza, sino de toda la ciudad. En torno a la Medina musulmana levantaron una muralla que la protegía, además de con sus armas y saberes bélicos, con la piedra. Porque la muralla tenía cerca de 2 kilómetros de largo, casi 10 de alto y bordeaba una superficie de 15 hectáreas. En el extremo sur de la antigua Medina, la Alcazaba, la verdadera fortaleza urbana que los templarios hicieron suya. El 90% de aquella muralla aún se encuentra enquistada en el tejido urbano, sepultada por un entramado de calles y casas construidas sobre ella. Hola Ana. Hola Leo. Estamos en la Alcazaba que habitaron los templarios, pero ¿cuáles fueron los grandes hitos que alcanzaron aquí en Jerez de los Caballeros? Los reyes sabían muy bien lo que hacían cuando les entregaban el territorio a los caballeros de la Orden del Temple, porque no solo lo explotaban, y estas tierras eran muy ricas en agricultura, ganadería y minería, sino que también los protegían. El bailío de Jerez de los Caballeros sirvió para proteger todo este territorio para la corona de Castilla frente a los portugueses. Ana, estamos llegando a un edificio que se conoce como el Morabito, que nos recuerda mucho a la arquitectura andalusí, ¿verdad? Nos recuerda a una ermita islámica o morabito. La palabra proviene de murabit o marbut, que puede significar tanto ermita de un sufí musulmán como lugar protegido. Nombre muy adecuado, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la plaza de armas de una fortaleza. El edificio tiene una estructura muy sencilla, existen otros como este en el norte diseminados en el norte de África. Es una sola nave abovedada y efectivamente tiene elementos de la arquitectura andalusí, como una puerta con arco de herradura. Comentas que hay otros morabitos en el norte de África, pero aquí en España se conservan más aparte de este. Tenemos constancia de uno en Gandía y este de Jerez de los Caballeros. Volamos sobre la Alcazaba de la extremeña Jerez de los Caballeros, sobre su fortaleza templaria, un recinto más reducido enmarcado entre 5 torres. Además de la del homenaje, o torre sangrienta, están la de la veleta, la del carbón, la del reloj y la de armas. Su planta dibuja un enorme pentágono irregular en cuyos ángulos se levanta una torre. En el centro del patio de armas, el Morabito, una singular construcción de origen islámico de planta cuadrada y una única estancia abovedada. Un espacio reducido con clara función religiosa, porque en él vivía un morabito, un musulmán entregado a la vida contemplativa y a la penitencia. Todo el conjunto se dispone en torno a una gran plaza de armas donde cada año se celebra el Festival Templario, que recrea el trágico final de los últimos caballeros de Jerez.
El reducido número de monjes que se hizo fuerte en el castillo se negó a renunciar al juramento de lealtad realizado a la orden, defendiendo el sitio hasta la muerte, refugiados en la torre del homenaje. La puerta de acceso, de reducidas dimensiones, da paso a una pequeña estancia rectangular que pudo ser la capilla del comendador. Cuenta con una delicadísima ventana geminada. Por su situación, en la zona de mayor desnivel del terreno, es la torre más inaccesible, pero esto de poco sirvió a los templarios. Siguiendo la orden papal, el rey Fernando IV de Castilla les reclama la ciudad de Jerez y se estima que unos 60 templarios se resisten a entregarla. Se atrincheran en la torre, donde finalmente son degollados. Fueron los últimos templarios en caer. Y ahora estamos sobre la muralla. Sí, estamos en la Darbe, o camino de ronda, entre un torreón y otro, justo encima de la muralla de la Alcazaba de Jerez. A día de hoy se mantiene la idea de que la Orden del Temple era una orden secreta, enigmática. ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? El esoterismo siempre ha rodeado a la Orden del Temple, pero sobre todo lo ha rodeado porque falta mucha información de ella, y también porque en el momento de su eliminación se hizo una campaña propagandística en el que eran herejes, en el que estaban con relación con Satán. Felipe IV el Hermoso debía muchísimo dinero al Temple, hasta que se dio cuenta de una cuestión: si desaparecía el Temple, desaparecían sus deudas. ¿Y qué hizo Felipe IV el Hermoso para conseguir quedarse con esas riquezas? Contó con Guillermo de Francia, que era su confesor, el inquisidor. Hay que tener en cuenta que la Inquisición francesa es 200 siglos más joven que la española, para que una vez capturados los templarios, pues los interrogase y les sacase que efectivamente eran herejes. Lo siguiente que hizo fue que el viernes 13 de octubre de 1307, fecha que da lugar a ese día fatídico, el viernes 13, fueran detenidos todos los templarios de Francia. ¿Por qué de Francia? Aparte de que era el rey, pero es que Francia era la capital financiera de los templarios. Pero faltaba que el Papa aceptase la disolución de la Orden del Temple. ¿Quién es este personaje? Pues el Papa no es otro que Clemente V. Hay que tener en cuenta que Clemente V es el primer Papa que trasladó su sede de Roma a Aviñón, territorio francés. Sí. Por lo tanto, estaba bajo el dominio de Francia. Clemente V no quería acusar de herejía a los templarios, pero estaba sujeto a las órdenes de Felipe IV. ¿Qué es lo que hizo? No aceptó que los templarios fueran herejes, pero sí permitió, mediante una bula, que se consiguiera su disolución y que todas sus propiedades fueran repartidas. 2 siglos después de que se funde la Orden del Temple, el Papa Clemente V manda disolverla por sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos. ¿Cómo reaccionan los reyes hispanos que habían colaborado con los templarios? Pues ante una orden papal, los reyes tienen muy poco margen de maniobra. Los reyes ordenan a los freires de Jerez entregar el territorio. Sin embargo, no lo hacen, mientras que en otros enclaves como Ponferrada sí que se entregaron aquí en Jerez de los Caballeros. Los 33 monjes que custodiaban estos territorios decidieron presentar batalla. ¿Y esta batalla no pertenece un poco al terreno de la leyenda? Sí se sabe que hubo una batalla entre los caballeros de la Orden del Temple y las tropas reales, y quizás por fechas pues pudiera corresponderse con lo que ocurrió en Jerez de los Caballeros. ¿Podemos subir arriba de la torre? Sí, por supuesto. Bueno, esta torre en la que estamos, desde que se termina la era de los templarios, se conoce como la Torre Sangrienta. Sí, efectivamente. Se dice que los caballeros templarios ya derrotados fueron degollados en esta torre y su sangre empapó tanto las paredes de este edificio que desde entonces se la conoce como la Torre de la Sangre o Torre Sangrienta. El principio del fin de los templarios comenzó cuando se convirtieron en prestamistas reales. Cuantas más batallas ganaban, más poder acumulaban, poniendo en riesgo las finanzas de las principales monarquías europeas, especialmente de la francesa. Sin embargo, su leyenda negra trascendió más que sus logros. Apenas 200 años de oraciones y batallas consiguieron forjar el mito que llega hasta nuestros días, más de 7 siglos después.